Bien, amados hermanos, en esta hora vamos a dar comienzo a este estudio con una alabanza. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Bien, vamos a dar lectura en esta oportunidad a la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. El Señor bendiga su palabra. Los voy a invitar a orar para que Dios la bendiga en mi corazón, en cada corazón. Santo Padre Celestial, bendiga este estudio, bendiga su palabra, Señor, que sea todo de bendición, Señor, y que dé sabiduría a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, niños y niñas, y todos podamos aprender del mensaje de su palabra. En esta hora levántenos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. En primer lugar doy gracias a Dios porque me da vida, me da salud, me da un lugar donde dormir, porque hasta aquí Dios ha guardado nuestra salud y también nos ha provisto de todas las cosas necesarias. Esto es misericordia de Dios solamente. Señor, bendiga este estudio también, que a continuación vamos a meditar en él con la ayuda de nuestro Dios. Hermanos, hace unos años atrás, hace muchos años ya, vino a mí una curiosidad, un pensamiento de ver, observar qué pensaba un erudito, un judío en la actualidad acerca de algunos pasajes de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de la Torá. Y encontré, hermanos, un comentario de un erudito judío y me llamó la atención porque hablaba de el pecado de David de adulterio con Betsabé. Y él sostenía que, hermanos, ese pecado no había sido tan grave. ¿Por qué? Porque dice en primer lugar que Betsabé tenía en su mano una carta de divorcio. ¿Para qué? Para prevenir el estado de aguna. Como todas las mujeres en ese tiempo, esposas de soldados, salían a la guerra y tenían una carta de divorcio. Y esta carta era por si el esposo llegara a morir, pero desaparecía y no se sabía si estaba vivo o muerto. Entonces la mujer era libre de casarse con la carta de divorcio. Y todas las mujeres lo tenían, aunque Jesucristo aclaró, hermanos, que esto por la dureza del corazón le fue dado, permitido. Pero antes no era así. No es la voluntad de Dios esto. Sin embargo, hermanos, también sostiene este erudito que Urías Eteo, al haber desobedecido la orden de David, de ir a donde su mujer, era ya digno de muerte. Y que en todo caso David había hecho justicia. Hermanos, hay un error muy grave en esto. Muy grave que comete este erudito y este comentario. ¿Sabe cuál es? Es que se salta completamente un capítulo de la Escritura. Y ese capítulo es el capítulo 12 del libro de 2 de Samuel, que es donde justamente aparece el profeta Natán. El profeta Natán aparece, hermanos, y le dice a David: a Urías Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Muy claro, lo mataste, dice. Y David reconoce y dice, y le cree al profeta, y le dice: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, hay una confesión de pecado y hay un perdón de pecado. Muy claro, hermanos. Entonces, hermanos, no podemos, y esto es lo que vamos a aprender hoy, la palabra de Dios, omitir capítulos o pasajes que están escritos en la palabra de Dios. Dios nos bendiga. ¿Por qué? Porque hemos leído toda la Escritura, es útil. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Dios nos bendiga. Entonces, hermanos, entendí que el erudito judío al día de hoy, por lo menos él, tiene el mismo problema que muchos hermanos en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a su profeta y seréis prosperados. Esto dice la palabra de Dios. Y aún Jesús le dice a su discípulo, y le dice, entonces él le dijo, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y aún exclama sobre Jerusalén nuestro Señor Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. La pregunta es hoy, ¿creemos a la voz del profeta? Dios nos ayude a creer. David creyó a la voz del profeta, hermanos. Y esta palabra del profeta Natán redarguyó a David. Redarguyó. Y también, hermano, muchas veces la palabra de Dios a David lo instruyó, lo guió por el camino correcto, la palabra de Dios dicha por los sacerdotes. Y David llegó a decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios nos bendiga. También, hermanos, hay un comentario que dice que Nínive se arrepintió, pero al ver a Jonás salir del agua. Hermanos, Nínive no es ciudad marítima, para empezar. Y aun si lo fuera, hermanos, es triste este comentario. ¿Por qué? Porque tienen poco la predicación de Jonás y aparte el poder de la palabra de Dios. Mire, hermanos, Jesús mismo dice, porque ellos se arrepintieron. ¿Quiénes? Los ninivitas. ¿A qué? A la predicación de Jonás, dice el Señor Jesús. Y aquí más que Jonás en este lugar hablando de él. O sea, Nínive se arrepintió a la predicación, a la palabra de Dios. Le hago una pregunta, ¿por qué Jonás huyó a Tarsis? La palabra, la respuesta está en el capítulo 4. Y la da el mismo Jonás. La pregunta es, ¿borramos ese capítulo porque sea difícil de entender? ¿Porque sea difícil de entender la respuesta de Jonás? No, de ninguna manera. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy hemos entendido y hoy hemos leído 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, en el capítulo 4 Jonás es enseñado por Dios y también es corregido en su manera de pensar. Y nuestro mismo Dios concluye ese libro. Dios nos bendiga ricamente. Puede ser muchas veces por miedo que a veces evitamos mirar un pasaje de la palabra. Y a mí me ha pasado, hermano. Muchas veces, llegando a un pasaje que me da miedo, lo he esquivado muchas veces. ¿Por qué? ¿El miedo a qué? El miedo a que me pase a mí lo mismo. Porque muchas veces, hermanos, pasan situaciones los hijos de Dios y los profetas, la palabra de Dios, muy adversas, difíciles. ¿Le ha pasado a usted el omitir, el esquivar un pasaje de la palabra de Dios? El Señor le bendiga. Hermanos, tomemos por ejemplo el libro de Job. Job perdió en un día, en un solo día, hermano. Este varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado al mal, perdió 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Perdió 7.000 ovejas quemadas, consumidas por el fuego. Hermanos, sus 3.000 cabellos robados. Y todos, hermanos, salvo algunos, todos los criados muertos, hermanos, los mataron. Y murieron sus 7 hijos y 3 hijas. Job amaba enormemente a sus hijos. Hermanos, los santificaba después de que hacían ellos fiestas, no sea cosa que hayan ofendido a Dios en sus corazones. Y además de todo esto fue herido con una sarna maligna, hermanos, de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y cuando vinieron sus amigos, hermanos, que por cierto, buenos amigos, porque cuando lo vieron de lejos lloraron a gritos, hermanos, y se ve, nota también en el tono de la conversación que hay mucha confianza. Hermanos, ellos al escuchar a Job y escuchar lo que no confesaba ningún pecado por el cual pudiera estar pasando todo eso,
se llenaron de temor y Job ve esto, hermanos, y les dice, pues habéis visto el tormento y teméis. ¿Qué tormento? Hermanos, el tormento que los amigos de Job vieron por 7 días y 7 noches y no pudieron hablarle palabra y que seguían viendo aún. Ese tormento y ese pensamiento de decir, esto me puede pasar a mí también. Como a Job le ha pasado, también me puede pasar a mí también. Y comenzaron a censurar a Job con muchas palabras y hacerlo callar. Y Dios mismo le dice a Elifaz al final del libro, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Qué peligroso es el miedo a algunos pasajes de la palabra de Dios y omitirlos, pasarlos por alto. De que el temor a que no leerlos porque nos pase lo mismo a nosotros. Nuevamente, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Es parecido a Juan 3:16. En este caso es segunda de Timoteo 3:16. Le está hablando a Timoteo, que desde niño se supo la escritura. Pablo le está diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en su tiempo. Hermano, Job es enseñado por Dios. Y no solo eso, los amigos de Job son instruidos por Dios de cómo ellos debían, hermano, ofrecer holocaustos para que sus pecados sean perdonados. La gloria sea para nuestro Dios. En este mismo libro, hermano, en el capítulo 41, Dios enseña a Job sobre un animal creado por Dios exento de temor, llamado Leviatán. Este animal, Dios lo describe en todo un libro, en todo un capítulo. Léalo, hermanos, allí en su hogar. Hermanos, la descripción de este animal, la secta de los testigos de Jehová dice que coincide con la de un cocodrilo. Así que ellos hace ya varios años sostienen que tiene que ser un cocodrilo. Eso podría llegar a ser si tomáramos los versículos 14 y al 17 y borráramos todos los demás versículos. Pero borraremos versículos de la palabra de Dios solamente porque el resto no lo entendemos. ¿Qué dice el versículo 21, por ejemplo? Dice nuestro Dios, su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama, y él ha servir como una olla al mar profundo. ¿Ha visto usted un cocodrilo que de su boca salga llama? Yo no lo he visto, porque no es un cocodrilo, además tiene nombre, se llama Leviatán. Dios nos dé sabiduría, Dios nos ayude. Hermanos, le he preparado un ejemplo, hermanos. Supóngase que usted nunca en su vida ha visto una jirafa. Y una persona, un amigo le dice, mira, una jirafa tiene un cuello largo y fino. Y además tiene 2 cuernos arriba de su cabeza. Y usted empieza a pensar, ¿cómo será una jirafa? ¿Cómo será una jirafa? Y dice, ah, ya sé, es un avestruz. Porque tiene el cuello largo y fino. Pero su amigo le dice, no. Tiene el cuello largo y fino, pero tiene 2 cuernos en su cabeza. No es un avestruz. Y usted sostiene y dice, no, pero tiene que ser un avestruz. Hermanos, ahí hay un error. Y ese es el error, hermanos, de la secta. Y de los que omiten, hermanos, pasajes y pasan por alto pasajes de la palabra de Dios. Dios nos ayude. Aparte, si leemos todo el capítulo 41, nos vamos a llevar una enseñanza. ¿Por qué? Porque al final del libro Dios dice, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Y esto a mí en lo personal, y puedo estar equivocado, me ha llegado a entender, hermanos, por qué una persona soberbia es muy difícil que pueda doblegarse físicamente. Dios nos bendiga. O sea que el leer todo el capítulo, hermanos, hay una enseñanza. Dios nos enseña algo. La gloria sea para nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Nuevamente, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios nos bendiga y nos ayude. O sea, este capítulo me enseña, me da una enseñanza. Dios nos bendiga ricamente, hermanos, por medio de su palabra. Y nos dé sabiduría a través de ella. Hermanos, leamos la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos más en la Escritura, pero estos son los ejemplos que he podido, hermanos, en esta hora mirar. Y usted tendrá muchos más. De hecho, en esta semana, hermanos, hay un ejemplo también. Lo invito a ver el video, el estudio de la palabra de Dios el día lunes, viviendo como una hija de Dios, dictado por nuestra hermana Jimena. Allí hay un ejemplo más. Eliseo, hermano, resucita al hijo de la tsunamita. Y hay comentarios que dicen, y nuestra hermana lo explicaba, que dicen que no, el hijo no murió, sino que se desmayó. Pero nuestra hermana, hermanos, pone un título ahí, usted lo va a ver, y explica que no, que ella decide creerle a la palabra de Dios, porque dice clarito, murió. Entonces, ¿por qué no se cree, hermanos, al poder de Dios? Dios tiene poder para resucitar los muertos. Quizás la forma en que el profeta resucitó al niño. O recuerde que también se paseaba de un lugar a otro de la casa, algo un poco raro. No lo sé, hermanos, pero Dios nos ayuda. Allí hay un ejemplo más. Está en la lista de reproducción también. Lo puede ver, hermano, para que todos seamos edificados por la palabra de Dios. Jesús le dijo, hermano, a los saduceos, cerráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces la falta de fe, el miedo o el no entender un pasaje nos puede llevar a omitir ese pasaje, y eso no está bien. Hermano, si somos predicadores, Dios nos ayuda a acostumbrarnos a ser francos. Está bien, el mensaje que Dios nos ha dado lo tenemos claro muchas veces y lo predicamos, pero hay partecita, hay un versículo que quizás no entendamos. No está mal, hermanos, mencionarlo. No siempre, pero mencionarlo. ¿Para qué? Porque alguno de los oyentes, o nuestro pastor, o el oficial, alguien pueda darme luz, pueda enseñarme. Acuérdense, hermanos, del etíope funcionario, sabio, inteligente, pero, hermanos, le pidió a Felipe que le explicara, y Felipe le explicó la palabra de Dios, y recibió a Cristo en su corazón. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice, animaos unos a otros, edificaos unos a otros. ¿Es bíblico, hermano, animar, despertar el interés para leer la palabra de Dios? Sí. Y esto, hermano, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. A los incrédulos, los judíos incrédulos, les dice, escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y les adelanta y les dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, les adelantan lo que van a encontrar allí, porque los judíos procuraban matar a Jesús, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Y cuál es la solución que Jesús les propone para su incredulidad, su tropiezo? Escudriñar las Escrituras. Dios nos bendiga ricamente, hermanos. No omitir, hermano, un pasaje. Claro que el mensaje evangelístico pienso que todos lo tenemos claro, lo debemos de tener claro. Si usted, hermano, no ha aceptado a Cristo hoy, el mensaje evangelístico es el mensaje de Jesús. Cuando Él comenzó su ministerio, dijo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de la salvación, de que sus pecados son perdonados si usted los confiesa. Si usted pide perdón a Jesús, a Dios, y se aparta. Y Dios está dispuesto a perdonar porque le ama. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermanos, sigamos leyendo, no omitamos. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Venga hoy usted a la luz.
que es Cristo Jesús. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. El Señor bendiga esta su preciosa palabra. Recordemos una vez más, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El Señor bendiga su palabra. Los invito a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo Padre Celestial, bendiga esta su palabra en mi corazón. Deme sabiduría, deme inteligencia para ponerla por obra, Señor. Señor, Rey del cielo, mire, Señor, cada vez que estemos faltos de sabiduría, ayúdanos a demandarla a usted, que usted nos dará abundantemente sabiduría. Ahora, Señor, que más hemos de rogarle solamente que usted bendiga este precioso estudio y lo bendiga en cada corazón por misericordia, porque su palabra es un tesoro muy precioso para cada una de nuestras vidas. Todos se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levántenos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Démosle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Santo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, bendiga esta su palabra en mi corazón, en cada corazón. Oh Señor, toda su palabra es útil, Señor, para enseñar, Rey del cielo, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ayúdanos, Señor, a tenerlo siempre presente, Señor. Auméntenos la fe, se vaya el miedo, Señor. Ayúdanos a entender lo que no entendamos y ayúdanos a dejarnos también enseñar por nuestro pastor, por nuestros oficiales, por nuestros profesores, por cada uno de los hijos de Dios. Ahora que vamos a rogarle, todos se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y despídanos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. El Señor nos bendiga.